No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. El Evangelio del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la profecía de Amós. Así dice el Señor: a Israel, por 3 delitos, y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza. Junto a cualquier altar beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo los saqué de Egipto, los conduje por el desierto 40 años, para que conquistaran el país amorreo. Pues miren, yo los aplastaré en el suelo como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir, el más fuerte no sacará fuerzas, el soldado no salvará la vida, el arquero no resistirá, el más ágil no se salvará, el jinete no salvará la vida, el más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49 decimos: atención, los que olvidan a Dios. Todos. Atención, los que olvidan a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Todos, atención, los que olvidan a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Todos, atención, los que olvidan a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Todos, atención, los que olvidan a Dios. Atención, los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Todos, atención, los que olvidan a Dios. Aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo,
Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, lunes 27 del mes de junio. Vamos a escudriñar esta palabra que hemos escuchado en este momento. Queridos hermanos, la profecía de Amós, de la primera lectura que hemos escuchado, dice algo interesante, ¿no? Revuelcan en el polvo al desvalido. Pienso que la primera lectura del profeta Amós es simplemente un llamado a nuestra conciencia. Un llamado a nuestra conciencia a preguntarnos cómo está nuestra obra de caridad, cómo está nuestro servicio, cómo está nuestra oración y nuestra acción de gracias para Dios. Es simplemente una queja de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, nos olvidamos de Dios. Fíjense, dice la primera lectura: así dice el Señor a Israel por 3 delitos y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Fíjense cómo el Señor hace un reclamo al ser humano, nos hace un reclamo a nosotros, aquellos que constantemente nos hacemos llamar cristianos, pero que muchas veces vendemos al inocente, aquellos que nos hacemos llamar cristiano, pero que al pobre lo vendemos por un par de sandalias, o que revuelcan en el polvo al desvalido, es decir, no tienen bondad, no tienen misericordia. Es el reclamo del Señor. ¿Cómo Dios nos va a perdonar a nosotros cuando nosotros somos personas que no somos capaces de ser misericordiosos con el otro? Queremos que Dios tenga misericordia conmigo. Yo quiero que Dios tenga misericordia para conmigo, pero ¿cómo me cuesta ser misericordioso con el otro? ¿Cómo me cuesta ser misericordioso con el hermano? Por eso el Señor, en esta lectura del profeta Amós, nos invita, de la profecía de Amós, nos invita para que nosotros podamos realmente ser misericordiosos como Él es misericordioso. A eso nos llama el Señor, a eso nos llama Dios. Por eso es un llamado a nuestra conciencia. Tenemos una vida y una vida cristiana, pero la pregunta es, ¿hemos sabido conjugar nuestra vida ordinaria con la vida cristiana? ¿Por qué digo ordinaria con la vida cristiana? Porque muchas veces en la vida ordinaria nos cuesta ser bondadosos. Porque muchas veces en la vida ordinaria nos cuesta ser misericordioso. Y por eso la pregunta es, ¿estamos sabiendo conjugar la vida ordinaria con la vida espiritual? ¿Con la vida cristiana? Porque un verdadero cristiano sabe que por encima de las cosas materiales de este mundo está Dios.
Un verdadero cristiano sabe que debe ser bondadoso, que debe ser caritativo, que debe ser misericordioso, que debe ayudar, que no debe dejar de ser bondadoso con aquel que necesita de tu bondad, de tu misericordia. Por eso el Señor hoy nos hace a nosotros ese llamado de atención. Dios nos hace esa llamada de atención a nuestra vida. Queridos hermanos, que nosotros podamos realmente obtener el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, por ejemplo, sin primero haber perdonado al hermano? Queremos que Dios perdone mis faltas, queremos que Dios perdone mi miseria, queremos que Dios perdone nuestra mala vida, nuestros pecados. Pero ¿cómo nos cuesta a cada uno de nosotros perdonar al otro? ¿Cómo nos cuesta a cada uno de nosotros perdonar al pobre, perdonar al que nos juzga, perdonar al que nos condena, perdonar al que nos hace del mal? ¿Cómo nos cuesta? Por eso el Señor hace un llamado a nuestra conciencia. Por eso Dios es un Dios que primero no se deja ganar en generosidad, porque en eso hay que estar muy claro. Dios no se deja ganar en generosidad, pero Dios quiere que nosotros seamos bondadosos como Él es bondadoso. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Pero por encima de todo, Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de Él. Dios quiere que siempre nuestra vida esté unida a la de Cristo. Dios quiere siempre que nuestra vida esté unida a la vida del Maestro. Fíjense que el Salmo decía: atención los que olvidan a Dios. Atención los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. O sea, Dios es un Dios bondadoso, pero es un Dios que respeta nuestra libertad. ¿Y por qué digo que Dios respeta nuestra libertad? Porque Dios no se va a meter en nuestra vida si nosotros no lo llamamos. Dios no se va a involucrar en nuestra vida si nosotros no le damos la autorización. Por eso Dios siempre respeta nuestra libertad. Por eso he escuchado normalmente a muchas personas quejarse contra Dios, decir que Dios les ha abandonado, decir que Dios no está a su lado, cuando realmente no es Dios el que nos abandona, cuando realmente no es Dios el que está a nuestro lado. Cuando realmente somos nosotros los que hemos abandonado al Señor, cuando realmente somos nosotros los que hemos dejado a un lado a Dios, cuando realmente somos nosotros los que hemos dejado a un lado el seguimiento real de Cristo. Dice el Salmo: el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. La pregunta es: ¿hemos honrado ya en este día al Señor? ¿Hemos dado gracias a Dios por su bondad? ¿Le hemos dado gracias a Dios por su amor, por su misericordia? ¿Le hemos dado gracias al Señor porque siempre está con nosotros? Cuidado, dice el salmista, ¿no? Atención, los que olvidan a Dios. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El detalle está que nosotros queremos que Dios actúe no cuando Él quiera, sino cuando nosotros queremos. Entonces estamos obligando a Dios. No estamos confiando en la bondad de Dios. No estamos confiando en la misericordia del Señor. Cuando nosotros obligamos a Dios para que me haga un milagro, cuando nosotros obligamos a Dios para que me conceda lo que yo le estoy pidiendo, no estamos dejando a Dios actuar. No estamos dejando que sea la bondad, que sea la misericordia, que sea la providencia de Dios la que actúe. Por eso nosotros debemos honrar al Señor con nuestra vida. Y honrar al Señor significa confiar plenamente en el Señor, poner nuestra esperanza, poner nuestra vida en manos del Señor. Que Dios pueda realmente hacer su obra en cada uno de nosotros. Que Dios pueda realmente guiarnos a cada uno de nosotros. El Evangelio de San Mateo dice que viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Fíjense cómo el evangelista San Mateo nos narra la necesidad, la sed que tiene la gente de Dios. Hoy en día tiene o existe la misma necesidad. ¿Cuánta gente necesita saber de Dios? ¿Cuánta gente necesita escuchar de Dios? ¿Cuánta gente necesita saber del Dios eterno, del Dios vivo, del Dios verdadero?
Pero ¿cuántas veces nosotros somos egoístas porque nos quedamos con la palabra de Dios y no la compartimos? Ese es el gran problema de nuestra sociedad actual, que a través de las redes sociales, un medio tan grande, tan fuerte para poder evangelizar, preferimos compartir memes, preferimos compartir tonterías que compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y nos las hemos guardado? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos quedado con ella y no hemos sido capaces de darla a conocer? Por eso dice el evangelista San Mateo que lo rodeaba mucha gente a Jesús. Viendo Jesús que le rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Dios sabía la necesidad que tenía la gente de escuchar su palabra. Dios sabía la necesidad que tenía la gente de llenarse de su amor, de su bondad, de su misericordia. Pero cuando nosotros somos verdaderos cristianos, debemos ser evangelizadores. ¿Y por qué digo cuando nosotros somos verdaderos cristianos? Porque fíjense, hay dos cosas de este evangelio. Una, que se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como los escribas? Voy a seguir al Maestro, voy a seguir al Señor. Pero no somos perseverantes en la oración, no somos perseverantes en la evangelización, no somos perseverantes en compartir, por ejemplo, el enlace del evangelio de hoy. No somos perseverantes en dar a conocer, en compartirlo por nuestras redes. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos da tristeza. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de que la gente nos va a condenar, que la gente nos va a juzgar, que la gente nos va a tratar mal. ¿Cuántas veces somos como los escribas? Señor, te seguiré donde quiera. Pero cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, entonces abandonamos al Maestro. ¿Qué le dijo el Señor? Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le dijo el Señor a este personaje, ¿no? A este escriba. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Esto qué quiere decirnos? Que cuántas veces nosotros no evangelizamos al Señor porque eso no me produce beneficios. Cuántas veces nosotros no anunciamos el evangelio porque es que eso no me produce beneficios. Porque vivimos en un mundo de consumismo, vivimos en un mundo de materialismo, y donde compartimos o donde hacemos viral es aquello que produzca, digámoslo, monetariamente, pero no aquello que anuncie el reino de Dios. Nosotros debemos ser anunciadores constantes del reino de Dios. Nosotros debemos ser anunciadores constantes de la palabra de Dios. Y debemos hacerlo a tiempo y a destiempo. No importa el que dirá, no importa lo que piense la gente. Total, nuestra paga no debe ser terrena, nuestra paga debe ser eterna. En el cielo, esa es la que nos va a conceder el Señor, porque le hemos honrado, porque le hemos dado gracias, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que vivimos en el mundo actual, nosotros somos capaces de seguir anunciando la palabra de Dios. Fíjense cómo tenemos una sociedad hoy en día donde la vida de cualquier ser humano vale nada, que por cualquier peso, que por cualquier moneda se asesina a una persona, que hoy en día les da igual si le quitan la vida a alguien o no. Fíjense lo que ha pasado con la muerte de estos dos sacerdotes jesuitas. ¿Y el valor de la vida dónde queda? ¿El anuncio del reino de Dios dónde queda? ¿Cuántas veces nosotros hacemos virales tonterías y no el anuncio del reino, de la bondad y de la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces apoyamos y promocionamos leyes de aborto, de eutanasia, de tantas cosas que van en contra de la moral, de la dignidad del hombre, del ser humano, en contra del proyecto de Dios? Y no apoyamos la obra evangelizadora. ¿Cuántas veces nos cuesta seguir al Maestro? ¿Por qué? Porque el Maestro no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Dijo que otro discípulo le dijo: Señora, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando nosotros seguimos viviendo en una sociedad llevada por el consumismo, por el materialismo, por el hedonismo, cuando nosotros apoyamos a una sociedad que aprueba leyes de aborto, de eutanasia, cuando nosotros apoyamos una sociedad que aprueba leyes que van en contra de la dignidad del hombre, del ser humano, de la moral, nosotros estamos todavía enterrando a esos muertos.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que quieren aprobar esas leyes, que lo hagan. Pero tú, como verdadero cristiano, sigue al Maestro. Tú, como verdadero hijo de Dios, sigue al Señor. No tengas miedo de seguir a Dios. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo tú realmente de seguir al Maestro porque te pueden quitar la vida? ¿Tienes miedo de seguir al Maestro porque te van a criticar? Entonces no eres digno de ser discípulo del Señor. ¿Tienes miedo de que te critiquen, de que te juzguen porque tú compartes el enlace, por ejemplo, del Evangelio del día o de la oración del día? Porque siempre te van a criticar y te van a decir, tú otra vez con lo mismo, yo no quiero saber nada de Dios. Y entonces tú dejas de hacerlo. ¿Tienes miedo porque te van a criticar, te van a juzgar o te van a condenar? No eres digno de ser discípulo del Maestro. El Señor nos hace la invitación hoy. Tú ven y sígueme. Es la invitación del Maestro al final. Dijo el Señor, tú sígueme. Deja que los muertos se entierren a su muerto. Pero tú sígueme. ¿Estamos siguiendo al Maestro? ¿Estamos siguiendo al Señor? Es la invitación de Dios. Es la invitación de Jesús a seguirlo. En este mundo, sí, en este mundo difícil que nos ha tocado a nosotros hoy, este mundo que está patas arriba, este mundo que hace que lo inmoral se vuelva moral, que lo injusto se vuelva justo, este mundo que está dándole la vuelta a todas las cosas, que aquello que es realmente inmoral se convierta en moral, que aquello que realmente es injusto se convierta en justo. Pero tú sigue al Señor. No importa que el mundo haga lo que quiera, tú sigue al Maestro. No importa que el mundo te condene, te critique o te juzgue, tú sigue al Señor. Porque el mundo va pasando, la palabra de Dios no. Porque no pasará sin que se cumpla una sola coma, una sola letra de la palabra de Dios. Todo pasa, el hombre pasa, el ser humano pasa, porque hay gente que se cree eterna, hay gente que cree que no se va a morir, hay gente que cree que va a estar todo el tiempo en esta vida. No, señores. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama y no sabemos si vamos a despertar? Tú y yo tenemos la oportunidad todos los días, pues vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir anunciando la palabra de Dios, vamos a seguir siendo evangelizadores, siendo portadores de la buena nueva. No importa que nos juzguen, no importa que nos critiquen, no importa. Siempre vamos a encontrar gente que nos va a juzgar, que nos va a condenar, que nos va a criticar. Si el mismo Cristo tenía personas que estaban en su contra, que querían asesinarlo, que querían crucificarlo, porque Cristo estaba anunciando el reino de Dios. ¿Cuántas veces hoy en día la iglesia es crucificada, es condenada, es asesinada en los sacerdotes? Porque están anunciando el reino de Dios, porque hacen la obra de caridad, porque quieren ayudar, porque quieren evangelizar. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos la oportunidad hoy de ser evangelizadores, de ser promotores de esta palabra de Dios. Que cada día podamos nosotros anunciar el reino de Dios. Que cada día podamos acercarnos al Maestro. Que cada día podamos acercarnos al Señor. Que cada día podamos nosotros ser verdaderos anunciadores de la palabra de Cristo. Que esta palabra que hemos escuchado, queridos hermanos, caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra que hemos escuchado nos haga cada día ser verdaderos discípulos del Maestro. Recuerden, Cristo no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que no vamos a encontrar comodidades. Que cuando anunciamos el reino de Dios, siempre vamos a ser un punto de desunión. Que cuando anunciamos el reino de Dios, siempre vamos a ser un punto de discordia. Siempre vamos a ser enemigos de aquellos que quieren alabar al Dios del mundo y no al Dios verdadero. Siempre vamos a encontrar quien nos vaya a lanzar piedras. Siempre vamos a encontrar quien nos vaya a criticar, a juzgar y a condenar. No importa, tú eres discípulo del Maestro. Tú sigue al Señor, tú sigue a Dios. ¿Por qué? Porque al final es Dios el que te va a dar la recompensa. Como decía el salmista de este día, el salmo de hoy es verdaderamente maravilloso porque nos hace esa invitación de realmente servir al Señor. El salmo de hoy nos hace la invitación de realmente servir al Dios vivo y verdadero. Decía, el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tú sigues el camino de Dios, que es el buen camino, Dios te hará ver la salvación. Por tanto, queridos hermanos, la salvación depende
de tu seguimiento verdadero de Cristo. Recuerda, podrás tener todo lo material de este mundo, pero si no tienes a Dios, nada eres. Porque cuando te mueras, no te llevarás nada. Nada te vas a llevar. Pero si tienes a Dios en tu corazón, eso te llevarás y eso te dará la gloria de la eternidad. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso cada día de ser buenos y mejores cristianos, que podamos anunciar a tiempo y de destiempo la palabra del Señor, que podamos ser verdaderos anunciadores y que no tengamos miedo. No tengas miedo, querido hijo, no tengas miedo, querido hermano, no tengas miedo, querido fiel, de anunciar la palabra de Dios. Tú has escuchado este evangelio de hoy en día, compártelo. No tengas miedo de compartir este evangelio. No tengas miedo de ser anunciador de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito en mi canal, suscríbete, Padre Eudis Medina, y todos los días recibirás la reflexión del evangelio de hoy. Por eso te invito para que tú seas un verdadero discípulo del Maestro, un verdadero discípulo del Señor, anunciando a tiempo y destiempo la palabra de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe siempre. Amén.